En fin de semana, Punto de Verano. Esto sí que suena a verano, ¿eh? Sí que suena a playa. Bueno, decimos hasta luego a todos los amigos que nos han acompañado hablando de zarzuela, hablando de arte en los estudios de Punto Radio. Y son ya las 10:30 y no perdemos de vista el arte. Lo que pasa es que escogemos otro formato. Vamos a escoger la literatura. Hoy es un domingo especial porque junto a mi querido Mitchell Casas, a quien ya veo su rostro porque está entrando por la puerta de los estudios, pues le van a acompañar en los próximos minutos la editora italiana Silvia Cherini para hablar de uno de los grandes éxitos de este año. Seguramente que muchos de los oyentes ya han leído el cuento número 13. Además, nos va a avanzar también en exclusiva un nuevo libro para el próximo mes de septiembre que tiene toda la pinta de ser uno de los grandes para el fin de año, que es La ladrona de libros. Él sí que es un ladrón porque nos roba este tiempo, estos minutos, porque nos apetece mucho escucharle. Así que, mi querido Mitchell Casas, esa voz de Punto de Verano, con los libros para una noche de verano, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Sara, y buenas noches a todos los oyentes de Punto Radio. Esta noche, Sara, como decías, vamos a hablar de dos libros deliciosos. Curiosamente, uno de ellos, el cuento número 13, ya está siendo un gran éxito desde el pasado mes de abril. Pero el otro, La ladrona de libros, no lo podremos disfrutar hasta el mes de septiembre. Para hablarnos de ello está con nosotros su editora, Silvia Cherini. Muy buenas noches, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida a Libros para una noche de verano. ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Bueno, es un placer, ya sabes, tenerte con nosotros. Silvia Cherini es editora de Lumen y gracias a ella podemos todos los lectores disfrutar de libros como estos. Silvia, vamos a comenzar hablando del cuento número 13. A mí me han contado, las lenguas de doble filo, que es uno de esos libros por los que todos los editores europeos se han peleado en la Feria de Frankfurt para conseguirlo. ¿Es cierto? Hombre, sus peleas hubo, pero ¿verdad? puedo decirte que en este caso, para mí el cuento número 13 fue un flechazo. Uh-huh. Y la cosa fue tal que así, lo recibí una tarde, me lo llevé a casa, empecé a hojearlo con cierta distancia, y de repente me descubrí leyendo, no desde, bueno, mi trabajo, mi posición de editora, sino como una simple lectora enamorada de las buenas historias. Uh-huh. Eran las 4:30, 5 de la mañana, acabé el libro y pensé que tenía que luchar para ser la editora del cuento número 13. Y así fue. O sea, un auténtico flechazo, literario. Y ahora ese flechazo se ha convertido en un feliz matrimonio. Cierto. ¿Ya lo ves? Bueno, pues si os parece, vamos a conocer un poquito más del cuento número 13. El cuento número 13, escrito por Diane Setterfield. ¿Dónde está la verdad? Entre mentiras, recuerdos e imaginación, se teje la vida de la señora Winter, una famosa novelista ya muy entrada en años, que pide ayuda a Margaret, una mujer joven y amante de los libros, para contar por fin la historia de su misterioso pasado. Cuéntame la verdad, pide Margaret, pero la verdad duele. Y solo el día en que Vida Winter muera, sabremos qué secretos encerraba el cuento número 13, una historia que nadie se había atrevido a escribir. Después de 5 años de intenso trabajo, Diane Setterfield ha logrado el aplauso de los lectores y el respeto de los críticos con una primera novela que pronto se convertirá en un clásico. El cuento número 13 es un espléndido homenaje a la mejor literatura del siglo XIX, de la mujer de blanco a Rebeca y muy especialmente Jane Eyre.
Todos los elementos de la novela gótica y de misterio están ahí, y Setterfield ha sabido combinarlos con maestría. El cuento número 13 es un libro que nos devuelve el amor por la lectura. Por cierto, Silvia, y aunque esto sea meramente anecdótico, la portada y presentación de este libro son una auténtica maravilla. Muchas gracias. Pocos libros he conocido yo tan elegantes como este. Es de esas portadas que, aunque la temática no la conozcas, apetece tener en tu biblioteca, porque, repito, es muy elegante y con aires, diría yo, victorianos, ¿no? ¿Habéis cuidado mucho esta presentación? Sí, la verdad es que hemos trabajado en la cubierta con un cariño y un esmero que son insólitos. Y celebro que el resultado pues guste en general. La verdad es que esos viejos volúmenes creo que son una invitación a la lectura. Cierto, cierto. Silvia, ¿qué nos narra este misterioso cuento número 13? Ah, no te lo pienso contar. Bueno, un poquito en general para tener a los oyentes así, a nuestros oyentes lectores, como me gusta decir a mí, tenerles en ascuas, pero que sepan un poquito de qué va. Bien, pues el cuento número 13 es el que finalmente contará la verdadera historia de la señora Winter. Pero al hilo de ese misterio, lo que creo que es uno de los puntos interesantes de esta primera novela es una reflexión que transmite un poco a todos los lectores. Cuando hablamos de verdad y hablamos de mentira, sobre todo en lo que se refiere a nuestra propia vida, quizá tendríamos que poner esas palabras entre comillas, sino incluso entre paréntesis, porque nuestra vida, la verdad sobre nuestra vida, es muchas veces lo que nosotros somos capaces de contarnos a nosotros mismos. La pregunta con la que arranca este libro es ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está? Porque la señora Winter, que es la escritora que quiere contarnos su vida, hasta entonces había sido un poco mentirosilla, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero yo no la tildaría de mentirosa. Yo creo que la señora Winter, como casi todos nosotros, tuvo que contarse mentiras para poder sobrevivir, para poder continuar luchando y seguir adelante, cumpliendo con ese deber que llamamos vida. Por eso es tan difícil a veces hablar de verdades y contraponerlas a las mentiras. Hay un momento de la novela en que la señora Winter cuenta, le cuenta a Margaret, que es la biógrafa que va a visitarla. Dice, mira, vivir es como llegar tarde a una función de teatro. Te sientas y te pasa todo el rato preguntándole al señor que está a tu lado, ¿qué pasó antes? Para poderte orientar. Bien, este es nuestro pasado. Con estos retazos construimos lo que es nuestro presente y proyectamos, como buenamente podemos, lo que es nuestro futuro. Por eso de la verdad es un tanto peculiar. La autora Diane Setterfield le ha querido dar desde el principio un tono de misterio, es decir, como si quisiera contar y a la vez ocultar, ¿no?, los secretos de la señora Winter. Sí, porque la historia tiene todos los elementos de las mejores novelas góticas. Aquí tenemos una familia noble, tenemos una mansión que luego acaba en llamas, tenemos una historia de gemelas que, esconden un misterio importante, y tenemos, sobre todo, al servicio de esta trama, de esta historia bien contada, una escritora que, aunque haya escrito su primera novela, la ha escrito después de leer lo mejor de la literatura del siglo XIX. Sí, porque se ha comparado este libro con otros del siglo XIX, como decías, como La mujer de blanco, Rebeca o Jane Eyre, ¿no? Sí, la verdad es que sí, creo que la comparación no es exagerada, porque, ya sabes, en una época en que yo como editora personalmente creo que se escribe más de lo que se lee, leer una primera novela que respira lo mejor de las obras de arte del siglo XIX es una gloria.
francamente. Lo que estoy totalmente de acuerdo además con vosotros es que esta novela, a pesar de estar editada recientemente, se va a convertir pronto en un clásico, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, yo creo que también. Yo creo que sí. Sí. Yo no he leído el libro completo todavía, llevo unas 200 páginas, no te voy a engañar. Por eso no te cuento. Claro, por eso, 13. por lo que no puedo opinar su final, pero sí te digo que es un relato amable, veraz y que tengo la impresión de que va a gustar lo mismo a hombres que a mujeres por su calidez, ¿no? Y también por su calidad. Y es un relato que lleva mucha vida, ¿sabes? Creo que no hay que, hablando de novela del siglo XIX, no hay que confundirlo con esos volúmenes así un poco casposos, sí, que quizá en esos días puedan cansarnos. No, es una novela que respira vida, respira ganas de saber, respira amor por los libros. ¿Qué más se le puede pedir a una buena novela? Un poquito más. Yo no quiero que me cuentes el final, Silvia, ¿eh? Ya sabes que está prohibido, pero me han dicho que es muy bonito. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes que el cuento número 13 lo pueden disfrutar ya cualquier noche de verano. El que tendrán que esperar un poco y leer en cualquier noche, de otoño, por ejemplo, es el próximo libro del que vamos a hablar, ya que se edita en el mes de septiembre, si no estoy equivocado, Silvia. Estamos hablando de La ladrona de libros, ¿verdad? Estará a la venta el día 7 de septiembre. 7 de septiembre. Vamos a conocer, si os parece, La ladrona de libros. Érase una vez un mundo donde las noches eran largas y la muerte contaba su propia historia. Érase una vez una ladrona que robaba libros y regalaba palabras. En plena Segunda Guerra Mundial, la pequeña Liesel hallará su salvación en la lectura. Una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante, que describe las peripecias de una niña alemana de 9 años desde que es dada en adopción por su madre hasta el final de la guerra. Su nueva familia, gente sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y a través de los libros, Rudy logra distraerse durante los bombardeos y combatir la tristeza. Pero es el libro que ella misma está escribiendo el que finalmente le salvará la vida. Una de las pocas novelas que habla de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de la población alemana. El terrible trasfondo de los bombardeos, las deportaciones, el hambre y los campos de concentración contrasta poderosamente con la humanidad de unos personajes inolvidables. El narrador de esta excelente novela es la muerte, un ser irónico que expresa peculiares opiniones sobre los vivos. Aunque hemos escuchado, Silvia, que en este libro es la muerte la que cuenta su propia historia, hay que dejar claro que no es un libro de terror, sino todo lo contrario. La muerte se muestra, no sé si divertida, pero al menos irónica, ¿verdad? La muerte se muestra sobre todo más frágil de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Conocemos a una muerte que es capaz de apiadarse de vez en cuando con las desgracias de los humanos y que a menudo diría yo, cumple su deber, porque para eso es la muerte, no obstante lo que de verdad le gustaría. Por lo tanto, tenemos a una muerte cómplice con los humanos. Y ese fue uno de los puntos que más me interesó a la hora de elegir la novela y pelear por conseguir los derechos de publicación. Vamos a situarnos, Silvia. La novela se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y en la Alemania no afecta al régimen nazi, ¿es así? Sí, se desarrolla en los 2 o 3 años anteriores
a la Segunda Guerra Mundial y luego a lo largo de la Gran Contienda. A través de este relato conoceremos esa población civil alemana que también sufrió una guerra en sus carnes, ¿no? Con sus bombardeos y todos los desastres que traen siempre consigo las guerras. Y no las manidas historias de alemanes nazis triunfadores y orgullosos de lo que estaban haciendo, ¿verdad? No, en absoluto. Lo que tenemos aquí es una población alemana no judía, pero que convive de una manera amable con los judíos y que de repente ve su vida totalmente trastornada por las incursiones nazis que sí castigan a los judíos, pero castigan en general a toda la población. Concretamente, la niña, la protagonista de la novela, es hija de comunistas y por lo tanto ella también se convierte en una paria rechazada por el régimen y sus padres se ven obligados a entregarla a una familia para que la cuide. Esa que podría ser la historia triste que se podría encuadrar en el marco del pobre de mí, se convierte en una historia curiosa, porque veremos a Liesl crecer en esa casa que no es la suya, pero donde se le quiere mucho y muy bien, y donde Liesl aprenderá a leer, a amar, a regalar palabras e incluso a escribir. ¿Se puede comparar con libros como El diario de Ana Frank o no tiene nada que ver? No creo, yo no lo compararía con El diario de Ana Frank, para empezar, porque Ana Frank existió. Claro. Y en cambio Liesl es un personaje de ficción, aunque tengo que confesarte, y eso sí es un secreto de taller, que detrás del personaje de Liesl está la abuela del autor. Fíjate. La abuela de ese joven Markus Zusak, fíjate, que ahora vive en Sydney. Esto es una auténtica primicia. Claro. ¿Qué podemos encontrar en este libro? ¿Aventuras o sentimientos? Podemos encontrar aventuras, las aventuras que quizá podríamos comparar con las aventuras de libros como el Huckleberry Finn, por ejemplo, porque allí tenemos no solo a Liesl, sino a una pandilla de niños que intentan crecer y hacerse hombres y mujeres en esa situación tan difícil. Y también, como casi siempre en los grandes libros, encontramos reflexiones importantes que nos sirven un poco a todos, independientemente del lugar y de la época en que hayamos nacido. ¿Recomendarías este libro quizá para un tipo de persona especial? Es decir, para mujer, para hombre, para gente joven. ¿Quién puede leer La ladrona de libros y le puede gustar? Te contesto con una frase excelente del crítico del Times en Londres, que tiene que ver con la publicación del libro en Inglaterra. En Inglaterra los editores decidieron publicar una versión, es decir, el mismo libro en una publicación para jóvenes y otra para adultos. El crítico acaba su reseña diciendo, no obstante esas dos posibilidades, yo creo firmemente que ese libro tendrían que leerlo todos. Es un libro para todos, porque finalmente la violencia, la obscenidad de lo que puede ser una dictadura es una lección que todos debemos aprender, aunque solo sea para evitarla.